noches, iglesia. Dios les bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos. Hoy tenemos, por supuesto, un programa muy, pero muy especial y con una invitada espléndida, una invitada que admiro y quiero mucho. Y ella, bueno, déjenme contarles un poquito de ella. Ella ha sido misionera con Jucum, ha estudiado lingüística para trabajar con grupos indígenas, ha estudiado sobre liderazgo, ha hecho sus estudios bíblicos, ha estudiado consejería bíblica, ha hecho técnico en estudios pastorales, por ahí en el seminario bautista. eh, También ha hecho una escuela de la no violencia en Armenia, es graduada en gerontología y actualmente es directora de la Fundación EduPaz. Pero yo creo que una de las cosas que más la identifican es su risa. Queremos darle la bienvenida a la pastora Marta Inés Cortés. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Brian, ¿no? Pues muy contenta en este espacio tan significativo y sobre todo la oportunidad que tenemos de compartir, de que en estos tiempos tan difíciles, pues no perder, ¿no? Como esa conexión de ser hermanos en todo tiempo. Así que espero que sea un tiempo muy significativo el que vamos a tener aquí compartiendo con nuestros hermanos. Así es, pues para nosotros es un gusto y ya entrando en tema, porque como te decía, el tiempo aquí es bien corto, queremos hablar de la paz, ¿sí? Eh, y es que el mundo tiene un concepto de paz. Si escuchamos, por ejemplo, la letra de una canción que se llama Imagine de John Lennon, Sí. podríamos interpretar la paz como un lugar donde todo está bien, donde la gente hace simplemente lo que quiere, donde de hecho no hay cielo, no hay infierno, todo es relativo, ¿cierto? Y parece una idea muy bonita, pero ¿será que este es el concepto bíblico de paz que nosotros los cristianos debemos tener o creer? Eh, entonces, para entrar en el tema, pastora, ¿cuál es el significado bíblico de la paz? Bueno, Brian, pues tú lo dijiste, ¿no? Yo creo que Jesús siempre ha tenido una postura contracorriente y el mundo piensa que eso es la paz, ¿no? La tranquilidad, como que no tengo problemas, no hay dificultades, pero la Biblia sí nos enseña y nos explica qué es la paz desde la perspectiva de Dios. Y realmente cuando Dios bíblicamente nos habla de la paz, nos habla de esa paz shalom, y esa paz shalom tiene que ver con esa paz integral, con esa paz donde, eh, que es amplia, ¿sí? Donde hay un bienestar, tanto material, pero también como un bienestar espiritual. Y si yo no entiendo, si yo no comprendo ese significado, pues difícilmente entonces yo voy a tener que entender también lo que es el significado del Evangelio, porque van muy ligados y realmente el Evangelio responde a ese concepto de esa paz shalom, a esa paz integral. Entonces, la paz, porque aún cuando nosotros leemos en la Biblia, nosotros leemos que el Dios de paz, ¿sí ves? Jesús de paz, incluso la Biblia dice ya en Isaías que Jesús es el príncipe de paz, el Espíritu Santo como fruto también de esa paz, del gozo, de la justicia. Entonces, pues la Biblia sí nos anima a mantener y a vivir esa paz shalom, esa paz integral. Muy bien, o sea que cuando yo en algún momento le digo a otro hermano, la paz sea contigo, no es solamente le estoy diciendo, no, espero que estés bien, sino que es más bien como un deseo de bienestar completo, ¿cierto? Esa sería como la idea, ¿no? Sí, De que deseo que estés en, en un completo bienestar en tu vida, donde tu salud esté bien, donde tu economía esté bien, donde
donde todo tu ser, todo tu entorno esté bien. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, sí, sí. Esté bien, bien, así es. Esa es la visión de Dios, una paz shalom, ¿no? Una paz integral. Porque es que a veces nosotros pensamos y aún incluso nosotros los cristianos hemos caído en ese error, ¿no? Que si no tengo problemas, entonces estoy en paz. Y cuando vienen los problemas, entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está mi paz? ¿Quién me la robó? ¿Sí ve? Y realmente no es algo momentáneo, no es algo de que si no tengo problemas, entonces estoy con paz. No, tiene que ver es con ese bienestar y no es un bienestar personal nomás, sino que también es con el otro y es con Dios, es con la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo va ligado uno con el otro. Que yo puedo decir, yo aquí donde vivo, por decir algo, yo estoy tranquila, que hay mucha paz, mucha tranquilidad, los pajaritos, sí, no hay problema, pero eso no quiere decir que, Marta está en paz, no hay problema, Marta está en paz, no, es cómo me siento yo conmigo misma, cómo me siento con el otro, cómo me siento, cómo me relaciono con la naturaleza y por ende, cómo está mi relación con Dios. Cuando yo tengo esa conexión con todo esto, ahí es donde yo puedo decir, puedo llegar a tener una paz integral. Es la visión de Dios, que todos nosotros, sus hijos, sus hijas, mantengamos eso y vivamos eso de la paz, una paz integral, la paz shalom. Muy bien, muy bien. Y en Filipenses 4, en el Sí. versículo 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien Mm, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sí. sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Es impresionante porque me fascina pensar en ese concepto de paz, porque es que, como tú decías, no es solamente cuando todas las cosas están andando perfectamente como yo quiero, sino que precisamente Sí. es poder experimentar esa paz que Dios te da, incluso en los momentos difíciles. Sí, es como, o sea, mira lo que está diciendo en el texto, ¿no? El texto también nos está animando a que dice, lleven todo en oración, o sea, tenemos problema, tenemos dificultad, pero lleven en oración para darnos esa paz, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento y que nos va a ayudar y nos va a dar como el entendimiento, cuál es el norte frente a esa crisis. ¿Sí? El Señor dice, en el mundo encontrarán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, ¿sí ves? Entonces, el mundo dice, no tengas problema, eso es estar en paz, pero Jesús dice, no, trae en oración tus problemas, tus dificultades, eso que no nos deja estar en paz, traer en oración y Él nos dará la paz para continuar, para entender y comprender, bueno, cómo resuelvo este problema, cómo logro, pero necesitas tener esa paz y es la paz que Jesús nos da para comprender y ser un poquito más objetivo, ¿no? Frente a la crisis o la situación que estemos viviendo. Así es. Y en Mateo también, el mismo Jesús dijo algo muy sencillo, pero demasiado profundo. Mateo 5:9, él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí entramos entonces en la segunda pregunta. ¿Por qué los cristianos debemos trabajar en la paz y qué implica ser pacificadores? Ok, ¿por qué tenemos que trabajar por la paz? Porque esa es la misión de la iglesia. ¿Sí? Así de sencillo, es la misión de la iglesia. Tenemos que trabajar por la paz. Ahora bien, el ser pacificador no quiere decir, pues muchas veces lo interpretamos como que, bueno, me cruzo de brazos, lento, mejor yo espero, ¿sí? Algo Eso es pasivo. otro término diferente, ¿sí? Es una forma como yo reacciono frente a dificultades de una manera pasiva, ¿sí? Con diálogo, qué sé yo.
pero ser pacifista es el propósito de Dios, que en medio de que las crisis o las dificultades que se estén viviendo, pues no te sean tan indiferentes, que actúen, pero no bajo instrumentos como de odio, de guerra, que tú respondas, pero no de una forma violenta, ¿sí? Porque Jesús nos dio demasiados ejemplos donde nosotros veíamos a un Jesús donde lo confrontaban, eran violentos con Jesús, pero Jesús siempre respondía, no quedaba quieto, pero siempre había una respuesta, no con la violencia, porque es que nosotros a veces pensamos que para poder ser, no, es que yo no soy bobo, yo no me dejo, sí, tengo que responder. Y pues a veces como cristianos caemos en ese error, nos olvidamos del modelo de Jesús y de la misión que como iglesia tenemos, es que tenemos que trabajar por la paz, porque los conflictos los tenemos que solucionar de otra manera diferente, porque yo tengo que caminar en ese proceso del perdón, porque yo tengo que saber de que si hago cosas que ofenden a mi hermano, pues lo van a dañar al otro. Entonces, la iglesia, la misión de la iglesia es trabajar por la paz. ¿Sí? No es buscar arandeles de cómo, no, es sencillo, tenemos que trabajar por la paz. Es un mandato que el Señor nos dio, es nuestra misión como iglesia ser sal y luz en esta tierra y entender y comprender que ese es el fundamento para poder interpretar y entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay también un punto bien importante de nosotros como anabautistas, que la reconciliación es el centro de nuestra tarea. Y ahí, dentro del concepto de pacificadores, también podemos encontrar ese significado, ¿no? De reconciliación. ¿Tú qué crees que también eso tiene que ver con la paz, ese ser pacificadores, con reconciliar al hombre con Dios? Es la misión de la iglesia, reconciliar. Por eso Jesús quería formar un pueblo para que hiciera esa tarea de reconciliar. El hombre perdió esa relación con Dios, el hombre tiene que volver otra vez al estado original. Y ese estado original era la relación en libertad que tenía con Dios. Entonces, reconciliar al hombre con Dios es volver al estado original, volver a esa intimidad con Dios. Y esa es una tarea de la iglesia, que cada hombre, que cada mujer vuelva a su estado original, de una relación íntima y profunda y seguir y caminar con Dios. ¿Sí? Porque no es solo tener el concepto o que yo me arrepiento y que yo, sino es caminar con Dios, caminar como discípulo de Jesús que somos y vivir esa vida del Evangelio. Eso es reconciliarnos con Dios, volver a nuestro estado original, esa relación íntima con Dios. Perfecto. Y hablando de temas prácticos, ¿Ya? o sea, llevando eso a la práctica, a la praxis, por eso ha nacido la Fundación EduPaz. Quiero que Sí. hablemos de ella. Cuéntenos un poquito de los objetivos que tienen o también hablar un poco del trabajo realizado y, y también, ¿por qué no?, hablar de los desafíos durante esta pandemia que ya sabemos que nadie la esperaba y también los desafíos post pandemia. Sí, bueno. Bueno, el propósito, el objetivo de EduPaz es capacitar hombres, mujeres, instituciones educativas, comunidades en general, en todo el tema de construcción de paz y la no violencia. Eh, ¿Cómo entonces nosotros reflejamos esto? O sea, ¿cómo se vuelve tangible este concepto del propósito de EduPaz? Pues nosotros tenemos, lo hacemos desde de tres miradas.
alcanzar y llevar ese mensaje en las instituciones educativas, en las comunidades y trabajar también con las iglesias. ¿Por qué? Porque son poblaciones donde de una u otra manera necesitamos trabajar con todo este proceso de la paz. Entonces, nosotros trabajamos en colegios, entonces EduPaz responde a toda la problemática conflictiva que hay al interior del colegio, y no solamente al interior del colegio, sino también todos los problemas que están alrededor del colegio, los colegios, y cómo los colegios responden también a esa problemática social donde está inmersa los colegios. Lo mismo es similar con las iglesias. Pues como estábamos diciendo ahora, la iglesia debe de responder a un evangelio de paz. Y cómo la iglesia entonces también responde. Y cómo la iglesia puede mirar de que Jesús tenía las dos manos, ¿no? A veces nos quedamos que solamente preparamos a las personas para que vayan al cielo y se reconcilien con Dios, pero también habían unas acciones sociales, una necesidad de responder a una problemática social. Entonces lo que nosotros hacemos es caminar con las iglesias, caminar en esas dos direcciones. La iglesia presenta un evangelio de paz, pero también responde a esa problemática social en que está inmersa las iglesias. Y cuando trabajamos con las comunidades, son con los líderes sociales. Los líderes sociales son unos agentes donde conocen a la comunidad, saben de los problemas de las comunidades, saben qué hacer con su comunidad, cómo interactuar. Entonces lo que hacemos es acompañar a los líderes sociales, entregando también como todas esas herramientas, y lo hacemos de qué manera. Lo que hacemos es trabajar todo el tema de prevención de abuso sexual en niños y adolescentes, para que los niños, las niñas, los papitos tengan herramientas de cómo identificar una problemática cuando está tan cerca en su hogar, en su barrio, en su familia, qué hacer, cuál es la ruta a seguir. También trabajamos todo el tema de incidencia política, actuar desde la palabra, y es cómo llevar a la iglesia a entender y a comprender que ella puede responder a las problemáticas sociales. Entonces trabajamos con las iglesias y que la iglesia entienda que debemos de tener, las puertas de la iglesia tienen que ser puertas abiertas para recibir, porque la iglesia es la que debe recibir a todos, porque los brazos de Jesús están abiertos para todos. Y aquel que quiere caminar con Jesús, entonces la iglesia debe de discipular y que se mantenga en ese amor de Jesús. Y la otra es que nosotros trabajamos todo el tema de familia. Hay un programa que es muy hermoso que se llama Centro de Conciliación Familiar. Trabajamos con las familias y hoy, más que nunca, con esta problemática que estamos viviendo, entonces vemos cómo acompañar a las familias, pero más que todo es cómo la iglesia se capacita para recibir herramientas para trabajar con sus vecinos, para brindarles temas de resolución de conflictos, para temas sobre prevención de sustancias psicoactivas, el rol del padre, de la madre, el rol de los hijos. Son temas que la iglesia recibe para compartir con sus vecinos y hacer grupos con sus vecinos y llevar todo este tema. Entonces, creemos de que podemos, a través de todo esto, prácticamente ya tiene un poquito más de 20 años, EduPaz trabajando con las comunidades y con la iglesia, respondiendo de una manera que esto también es paz, ¿sí? Porque a veces pensamos que esto no es paz, pero es que sentarme con mis vecinos, dialogar con mi vecino, decirle, mire, hay un camino, hay otras formas de cómo relacionarse con sus hijos, de cómo relacionarse con su esposo, de cómo usted poder entender y comprender todas estas problemáticas de familia que en Jesús hay respuesta. Eso es paz, porque puedo compartir y este hogar recibe el Evangelio de Jesús y puede mejorar su condición de vida, de familia. Entonces, son maneras, expresiones de cómo podemos acompañar y hacer el ejercicio de un evangelio de paz. Ok, y ustedes
ofrecen, digamos, algún tipo de servicio independiente. Bueno, o sea, por ejemplo, tengo un problema, bueno, mi hijo, digamos, mi hijo necesita un acompañamiento psicológico. ¿Ustedes lo ofrecen? En ese caso, ¿con quién se pueden contactar? ¿Cómo manejan ese tema? ¿O no? ¿Cómo lo manejan? Bueno, todo depende. Todo depende. Hay pues ahí están, ahí tenemos dos psicólogas y hay un tipo de así, como me estás compartiendo, no, mi hijo tengo problemas conmigo de relación y todo. Y si la persona desea, bueno, ahí están las psicólogas para que lo atiendan a la persona y ver que, pues, cómo lo acompaña en ese proceso. Pero si tú me vienes y me dices, no, mire, lo que pasa es que creo que mi hija o una sobrina, una vecina ha tenido problemas de abuso sexual, ¿será que me la pueden atender? Bueno, lo primero es lo primero. Lo primero es que hay una ruta. Esto pues es algo que no lo podemos nosotros atender. Primero es una ruta, hay una ruta donde tiene que ir una fiscalía, hay unos mecanismos jurídicos que hay que atender a la persona. No, pero es que mire, yo quiero, claro, se puede atender a la persona ya desde la parte psicológica, pero lo primero que nosotros hacemos es la ruta a seguir, porque hay unas personas que están especializadas y que hay que tomar esa herramienta que tenemos desde la Secretaría de Salud, el atender a las niñas y a los niños que hayan sido víctimas de violencia, de abuso sexual específicamente. Entonces nosotros no atendemos, lo que sí atendemos es la conexión, ese tipo de conexión. Pero la persona ya ha pasado por un problema de abuso sexual, ya fue denunciado, bueno, todo ese protocolo que hay que hacer, pero la persona dice, no, lo que pasa es que yo necesito de verdad un psicólogo cristiano o una psicóloga cristiana, porque mucha gente piensa así. Entonces lo que hacemos, bueno, eso sí se puede hacer. Entonces ella les atiende, tienen sus citas, tienen sus procesos con la persona. Lo mismo si hay problemas de familia, lo que sea. Entonces primero lo que hacemos es como las rutas a seguir. ¿Para qué? Porque hay cosas que nosotros no estamos en la capacidad de resolverlos o de caminar con la persona. Para eso hay unos agentes jurídicos que son los que atienden en primera instancia ciertos casos, ¿no? Entonces eso hacemos. Y EduPaz, pues realmente, bueno, EduPaz es de los hermanos menonitas. En este momentico nosotros estamos trabajando no solamente, hacemos diplomados, talleres también para las iglesias, para las comunidades. Pues ahorita con todo este tema de la pandemia, lo que estamos también desarrollando son conversatorios. Ayer tuvimos un conversatorio, estuvimos con 3 panelistas muy, muy buenos, estuvimos compartiendo el impacto emocional, físico y espiritual, ¿no? Que deja en los niños y que están afectando a los niños y a las niñas el tema del COVID. Pero por lo menos ahorita el 21 de julio empezamos un diplomado con prevención de abuso sexual. Espectacular ese diplomado. Muy bueno, estamos invitando a todas las iglesias, aunque ya hay con las iglesias, tenemos unas iglesias ya como concretas que vamos a trabajar, pero también tenemos unos horarios y unos días dispuestos para otras personas pues que no pertenezcan a una iglesia, porque a veces uno dice, no, pero solamente las que pertenecen a una iglesia, no, es abierto, porque esto no tiene que ver nada con si cree o no cree, si cree en Jesús, si no cree en Jesús, o si no asiste a la iglesia, no, esto no es un problema de fe, si se quiere decir así. Esto es una situación de cómo podemos trabajar todos. Tampoco es algo de la iglesia, es algo que todos debemos de trabajar en la prevención de los niños y de las niñas. Y para el día 28 de julio también vamos a tener un conversatorio, lo hemos llamado una pandemia llamado feminicidio, acción y prevención. Entonces también tendremos 3 invitados muy interesantes, ellos que van a estar allí acompañándonos con este tema, un flagelo que cada día está en crecimiento y cómo la iglesia también puede
O sea, como iglesia nosotros no podemos ser como indiferentes a las problemáticas que están ocurriendo porque no, nos ocurre a nuestros familiares, nos ocurre y poder, no sé hasta dónde puede pasar esto, pero a veces las mujeres a veces se sienten también como un poco violentadas, ¿no? En cualquier esfera. Pero esto va en crecimiento y la iglesia tiene que pronunciarse. O sea, Jesús dijo que la iglesia es la sal y la luz. La iglesia tiene la respuesta. La iglesia conoce el camino para que el hombre y la mujer viva diferente. La iglesia tiene la verdad, no está en los políticos, no está en el líder comunitario. La solución está en Jesucristo y la iglesia es la única que entiende y comprende. Por eso la iglesia no puede estar debajo de una mesa, sino que debe de sacar la luz y responder, porque como iglesia tenemos que pensar en los problemas de cómo llevar. Jesús no se quedó metidito allá en la sinagoga, sino que estuvo con la gente, vio la problemática, estuvo viendo la crisis que el ser humano estaba viviendo y él les enseñó el camino al Padre. Lo otro vendría por añadidura, pero Jesús enseñó el camino al Padre. Entonces lo que nosotros queremos y entendemos es que la iglesia no puede estar indiferente. Entiendo que la iglesia está trabajando, yo sé que la iglesia también lo está haciendo. La iglesia no es que se ha quedado en que aquí me quedo en mis cuatro paredes, pero parece ser que la pandemia nos está ayudando hartísimo. La pandemia como que nos está sacando de las cuatro paredes donde más pasamos un poco más de tiempo allí. De como que la pandemia nos está sacando afuera a que escuche a mi vecino, a que escuche las problemáticas que están y cómo yo puedo hacer, qué hago, porque la iglesia tiene la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Entonces, creemos de que estos problemas del feminicidio no podemos ser indiferentes como iglesia. Hay que conversar, hay que hablar este problema que está ocurriendo y cómo la iglesia crea herramientas de cómo presentar, ¿sí? Cómo se pronuncia la iglesia frente a este fenómeno. Y tenemos, hay otros dos diplomados que son por aquí, creo que los tengo. Qué pena, Brian. Tengo aquí otros dos diplomados y me parece que es muy interesante estos diplomados y tienen que ver mucho para toda la comunidad y se llama diplomados virtuales, ¿no? Todos son virtuales. Herramientas pedagógicas para aulas virtuales. Es interesante, mira, los módulos, tenemos 5 módulos para él. Salud mental y emocional del líder educativo frente al COVID. Gerencia pedagógica, modalidad educativa desde la virtualidad. Liderazgo exitoso para una cultura virtual. Herramientas, juegos lúdicos para el fortalecimiento del aprendizaje. Interacción virtual de las relaciones humanas frente al ciberacoso. Esto es para quién, para docentes, líderes sociales, jóvenes, emprendedores, profesores, líderes religiosos, porque trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes. Pero también hay otro diplomado que es exclusivamente para jóvenes, dice Juventud en Crisis, alternativas para la transformación del conflicto. Y el módulo que tenemos son 5, dice salud mental e emocional del joven en tiempo de pandemia, primeros auxilios psicológicos frente a la depresión y al suicidio, conflictos familiares, qué hacer, círculos restaurativos desde la virtualidad, ciberacoso y sentido de la vida, jóvenes conciliadores del siglo presente. Te cuento, Brian, que he estado haciendo como todo una investigación, leyendo, mirando, y he encontrado un fenómeno que me tiene cautivada, primero porque estoy leyendo, pero me tiene también sorprendida el tema del suicidio. Y yo lo estoy haciendo no desde un ciudadano común y corriente, sino que me sorprende, porque toda la lectura y la investigación que yo lo estoy haciendo es más desde el líder religioso, desde un hombre y una mujer que pasó, o sea, una situación muy difícil
estaba mirando que allí en Bucaramanga, a la clínica de reposo han llegado varios líderes, varios pastores, por esta situación de la pandemia. Y a veces nosotros como cristianos somos indiferentes a tener ese cuidado con nuestra salud mental, porque como líderes no nos podemos tener problemas, tenemos que callar, nadie tiene que saber, porque qué dirá si yo tengo fe, si yo creo en Cristo, bueno, todo un sinnúmero de cosas que nos hemos llevado y que a la poste hemos olvidado que mi hermano puede ayudarme en unos momentos tan difíciles para no caer en una salud mental tan alta para después verme como involucrado en cosas muy delicadas de mi salud mental. Entonces estoy como estudiando y le estamos dando mucho que el mes de agosto como es el mes internacional sobre el suicidio, entonces tenemos unas apuestas muy interesantes con el tema del suicidio, porque esto está creciendo, parece mentira. Y como hijos de Dios, como iglesia que somos, mira que tenemos cómo presentar, cómo ayudar a la gente para que no se quite la vida. Y la gente está quitando la vida por cosas que a veces uno dice, claro, para uno dice, no, pero qué bobada, pero para esa persona no, porque su problema pues lo toma con mucha pasión, no tiene con quién hablar. Realmente eso es un fenómeno muy triste y doloroso, que aún entre nosotros los cristianos tenemos un poco de hermanos, pero no tenemos con quién hablar. Eso es como raro, pero es así. Y entonces somos hermanos, pero no tienes con quién hablar. No tienes con quién decirle tus problemas, no tiene un hermano para decirle, mira, ¿sabes qué? Pequé, cometí un pecado. No, eso no lo puedo contar, no, eso no, mejor me lo callo. Y eso te corcome por dentro que al final yo dice, no, ¿sabe qué? Me quito la vida, yo no aguanto más. Dios a mí no me ha perdonado, Dios no me ama, yo ya no soy hijo de Dios, que yo mejor me quito la vida. Y lastimosamente eso es lo que he estado encontrando, que hay momentos que tengo que parar, te cuento, que tengo que parar porque las cosas que estoy encontrando me mueven demasiado y yo digo, Dios, yo también tengo que cuidarme mi salud mental, porque la gente, te cuento que la gente habla, los hijos de Dios están hablando, no con todos, lastimosamente, pero cuando hablan, dicen sus cosas que uno dice, Dios, quiero parar porque esto me está afectando, porque es doloroso escuchar cómo preparan para poderse quitar la vida. Pero antes de hacerlo, hablan de su vida, de la soledad, de saber de que no puedo, pues no, ningún ser humano, ni nos tenemos que dar el permiso de pecar, ¿cierto? Pero a veces se cometen pecados y son pecados que se guardan y no tengo con quién hablar. No puedo decirle a nadie, porque si soy el pastor, soy el líder de joven, de mujeres, qué sé yo. Entonces no puedo hacerlo y si caigo es mejor. Me van a juzgar, me van a condenar, me van a quitar, me van a criticar, bueno, un sinnúmero. Entonces como iglesia es un fenómeno que está ocurriendo y el hecho de estar como muy involucrado y más ahora, o sea, ¿cuándo viene a surgir eso? El tema de la pandemia. Por otro lado, la pandemia está sacando un poco de cosas porque esta pandemia está permitiendo como que ver eso. Yo antes no lo había visto en los hijos de Dios, ¿no? Como aquellos que caminan en una fe, yo lo veía más como el ciudadano común y corriente de que se quiere quitar la vida, pero cuando tú te encaras con una realidad que es esto tenemos. Entonces, como líderes, trabajemos por la gente de verdad. La gente no quiere que le resolvamos los problemas. La gente necesita con quién hablar. Y que ese que yo hable es que no me juzgue, sino que camine conmigo, me confronte con mi realidad, me confronte con mi pecado que haya cometido, porque eso no hay que dejarlo a un lado. Pero caminemos, sola. Caminemos porque sí hay esperanza. Jesús nos ama y quiere perdonarnos. Así que en eso andamos y ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Pues continuar caminando con la gente, porque lastimosamente ahora con todo lo que se está moviendo, lo que estamos entendiendo que hay es un fenómeno muy fuerte que tiene que ver con la salud mental. Entonces, las emociones, el estrés,
como cristianos hemos venido hablando de ese tema del estrés, de cómo hay tanta frustración, desesperanza. Entonces, como EduPaz, pues quiere seguir caminando con la iglesia y entender que desde EduPaz nosotros queremos decirle a nuestros hermanos que, que queremos, hay herramientas, mira, a veces nuestros hermanos no han aprovechado toda la riqueza y las cosas tan hermosas que muchas iglesias están recibiendo de ver su transformación, su cambio, su caminar, su responder con la comunidad, cómo hemos podido acompañar. No es que tenemos la varita mágica, pero lo que sí tenemos es un corazón muy dispuesto a caminar de lo que Dios nos ha dado. Los profesionales que hay ahí son muy profesionales, valga la redundancia, en el trabajo, son jóvenes que manejan una ética de respeto, de valorar al otro, sin juzgar, sin mirar, porque eso es el evangelio, un evangelio de paz, pero que me importe el otro, ¿sí? Para que salgamos adelante. Si la hiciste, está bien, párate y nos vamos adelante. Y es mostrar un camino de paz, porque a veces eso es lo que más nos está carcomiendo por dentro. No tengo esa paz interna y Jesús la puede hacer. Y así que con esto quiero decirle que no, estamos ahí súper contentos, muy animados, los muchachos están súper animados, ellos son personas que quieren caminar con las iglesias y no a seguir caminando y a trabajar por los procesos que podamos hacer con las comunidades. Déjenme felicitarlos y animarlos que sigan en ese trabajo. Y por favor, pastora, recuérdeme las fechas. Yo sé que me dijo 21 de julio tenemos taller conversatorio sobre la prevención de abuso sexual. Arrancamos un diplomado que lo vamos a estar Diplomado. desarrollando sobre el abuso sexual. Para el 28 de julio tendremos el conversatorio del feminicidio. Y para el 25 de julio empezamos herramientas pedagógicas para aulas virtuales. Y vamos arrancando también con el tema de los jóvenes, Juventud en Crisis, alternativas para la transformación del conflicto. Eso lo vamos a empezar el 25 de julio. O sea que julio está sobrecargadito, pero bueno, ahí están los profesionales que van a estar direccionando todo esto. Y pues ha sido bueno porque mira que hay como unas 4 o 5 psicólogas que se nos han acercado, cristianas, gracias a Dios por aparte, se nos han acercado para decir, mira, nosotros queremos caminar con ustedes, queremos ser equipo, estamos aquí dispuestos para apoyar a las iglesias. Entonces, así va a ser muy interesante porque vamos a tener un equipo muy robusto que ustedes van a estar viendo y son personas con un voluntariado que han dicho queremos nosotros también acompañarles y acompañar a las iglesias. Entonces, van a estar allí para el servicio de la iglesia, para que la iglesia también se acerque con esa confianza de que si estamos pasando por estrés, por problemas que a veces la mentecita como que nos inquieta, por favor, acérquesele, hay que hablar, hay que hablar. No es malo hablar y poder hacerlo a tiempo es mejor hacerlo a tiempo. Entonces, vamos a tener un buen equipo que nos va a estar acompañando también esos procesos para con la iglesia. ¿Cuáles son las redes sociales de EduPaz? ¿En dónde están? ¿Dónde los encuentran? ¿O un número telefónico? Cómo los encuentran ustedes? Bueno, en Facebook nos encuentran por las redes sociales, eh, en Instagram y también, bueno, más que todo por Facebook y por Instagram, ¿no? Estamos allí. Ya, 311-780-5851. Perfecto, ya. Eso. Muy bien, pues, Eso sí. Pastora Muchas Marta, gracias, Brian. Fue no, bueno. a ustedes. Me alegra muchísimo este espacio porque precisamente es lo que queremos hacer. Y debo de nuevo felicitarlos por ese trabajo.
y animarlos a que sigan adelante con este hermoso trabajo de llevar también a la práctica la Sí. paz y el amor que Dios nos ha dado. Pastora, nosotros tenemos la dinámica que el invitado ora por nosotros, por nuestra iglesia, y no solamente por nuestra iglesia, sino por nuestras iglesias que pertenecen a nuestra denominación, hermanos menonitas. Muy bien, gracias. De pronto una cosita, Brian. Primero, gracias por este espacio. Segundo, cuando consideres que podamos hacer como un tema que podamos desarrollar para la comunidad, que la gente tenga interés de algún tema, podemos entonces como acompañarles allí. Y segundo es que nosotros necesitamos que oren por nosotros, porque ciertamente Dios está ahí acompañándonos a todos, necesitamos. Y me encanta mucho el nombre que le has puesto a este espacio, es Creciendo Juntos, y ese es verdad. Si no estamos juntos es difícil, es mentiroso el que diga que puede crecer solo, eso es mentira. Sí. Mentira, mentira, eso es una gran mentira, caminar solo, lograr las cosas solo es una gran mentira. Pero si juntos estamos, estaba mirando a este hombre de la OMS llorando, ¿no? Llorando porque decía él eso, que el problema de la pandemia. Y él decía que la pandemia no era tanto el problema de la salud que estamos viviendo, sino es esa pandemia de la indiferencia, de la división, ¿sí? Entonces, el que no estamos como responsable del uno del otro, eso es lo que realmente nos puede llevar a una crisis y a una pérdida de humanidad. Entonces, que Dios nos ayude y que nos ayude a la iglesia, porque la iglesia tiene la verdad y la verdad es Cristo. Así es. Entonces, vamos a orar y bendecir la iglesia del Señor y que sea Dios ayudándonos en esta responsabilidad que nos puso de ser luz y sal, porque es una responsabilidad grande, pero con su espíritu podemos salir adelante. Amén, amén. Entonces, yo le voy a invitar. Usted ore primero por nosotros y yo termino orando por ustedes. Eso está bien. Ok. Ok, Señor, estamos muy agradecidos por la vida, porque nos la has regalado, Señor, y por estos espacios tan maravillosos, por los aprendizajes en medio de las dificultades, Señor, porque podemos crecer juntos, Señor. Gracias por caminar con nosotros, por tu Espíritu Santo acompañarnos, por las cosas tan hermosas que tú nos has podido permitir vivir, Señor, pero sobre todo por tu iglesia, la iglesia que fue comprada con precio de sangre, una iglesia que tú amas, Señor. Gracias por tenernos, Señor, como parte de tu agenda, Señor. Gracias por la iglesia de Crucis, Señor, por este hermoso espacio que ellos están dando esa oportunidad de conocernos y de caminar juntos, Señor. Gracias por la iglesia, por los desafíos que ellos tienen como comunidad. Gracias te damos, Señor, y bendice a cada una de las iglesias hermanos menonitas, Señor. Gracias por la iglesia, que, Señor, podamos entender y comprender cada día poder entender de que somos llamados para ser luz y sal, que tenemos una responsabilidad mutua de protegernos, de ayudarnos, de apoyarnos. Ayúdanos a entender y a comprender cada día esta verdad, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Padre Santo, también quiero agradecerte por esta parte del cuerpo tuyo, que son como esos hermosos pies que anuncian la paz. Gracias, Señor, por EduPaz como fundación, como organización que hace tanto, Señor, tanto bien a muchas comunidades, a muchas iglesias. Y, Señor, yo te pido que los sigas eh, guardando, que les sigas dando la sabiduría, que los sigas guiando, que les proporciones todo lo que necesitan para llevar a cabo
esa tarea tan hermosa, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, y que según tu voluntad, Señor, sigan llevando esa misma paz por muchos, muchos años más. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias, Brian. No, a Muchas ti, gracias. Un placer, de verdad que sí. a Estamos ti, a ahí ti. para volver a encontrarnos. Así es, así es. Pues ahí estamos hablando. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por ver este programa. Les invito de nuevo a compartir este tipo de contenidos, ya porque son bien importantes. Si estás viendo esto y eres de otra iglesia, puedes compartirlo para que llegue también a tu iglesia y a otras más también. Entonces, esa es la idea, que como un organismo vivo como el cuerpo de Cristo, pues crezcamos juntos y unidos también, ¿no? Entonces, esto es Creciendo Juntos y nos veremos en una próxima emisión. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Chao.